¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente que nunca cuestionaste sus intenciones, solo para descubrir que esa confianza estaba construida sobre una base de mentiras? Pues déjame contarte sobre el día en que mi mundo entero se derrumbó. Y todo comenzó con un simple pago mensual de $380 que yo creía que estaba ayudando a alguien a quien amaba profundamente. Mi nombre no importa, pero mi historia sí importa, porque se trata de amor, pérdida, traición y las relaciones complicadas que navegamos cuando el duelo se convierte en el pegamento que mantiene todo unido. Jamás imaginé que mantener una promesa hecha a mi esposo moribundo me llevaría por un camino de engaño que sacudiría todo lo que creía sobre la familia, la lealtad y la mujer a la que había llamado mamá durante más de una década. Esta no es solo una historia sobre dinero, es sobre el precio que pagamos por amor, los sacrificios que hacemos en nombre del honor, y ese momento en que te das cuenta de que a veces las personas que estamos tratando de salvar son las que nos están hundiendo. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió, cuando el velo se levantó y vi la verdad que había estado escondida a plena vista durante años. Era un martes por la tarde, completamente normal en todos los sentidos excepto por lo que revelaría, y todavía puedo sentir cómo me temblaban las manos mientras sostenía ese papel. La evidencia de una traición tan profunda que me hizo cuestionar cada interacción, cada conversación, cada lágrima que habíamos compartido sobre la tumba de mi esposo. Pero me estoy adelantando. Para entender verdaderamente cómo terminé aquí, ahogándome en un mar de emociones conflictivas, necesitas saber cómo empezó todo esto, allá cuando la vida era más simple, y el amor se sentía como la única verdad que importaba. Conocí a David cuando tenía 26 años. Trabajaba como enfermera en un hospital local, y él era la persona más auténtica que jamás había conocido. Tenía esa manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos, valorados e importantes, y cuando me sonrió por primera vez en la cafetería del hospital, sentí algo moverse dentro de mi pecho, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Empezamos a salir 3 semanas después, y en 6 meses, supe que él era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. David hablaba constantemente de su madre, esta mujer llamada Margarita, que lo había criado a él y a sus 2 hermanos como madre soltera después de que su padre muriera en un accidente de construcción cuando David tenía solo 12 años. Por la forma en que la describía, ella era una santa, una guerrera, alguien que había sacrificado todo para darles a sus hijos una vida mejor. Estaba nerviosa la primera vez que la conocí, queriendo desesperadamente causar una buena impresión en esta mujer que significaba tanto para el hombre que amaba. Margarita vivía en una modesta casa de 2 habitaciones a unos 40 minutos, de donde David y yo teníamos nuestro apartamento, y cuando llegamos a su entrada ese primer domingo por la tarde, pude verla observando desde la ventana, su silueta enmarcada por cortinas de encaje que parecían haber estado allí desde los años 70. Abrió la puerta antes de que siquiera llegáramos al porche, y vi a una mujer de principios de los 60 con cabello canoso recogido en un moño apretado, vistiendo un vestido floreado y un delantal que olía a canela y vainilla. Sus ojos, del mismo marrón profundo que los de David, me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir transparente, como si pudiera ver cada pensamiento, cada miedo, cada insuficiencia que cargaba. Pero luego sonrió, y toda su cara se transformó, volviéndose cálida y acogedora, y me atrajo hacia un abrazo que se sintió sorprendentemente genuino. Esa primera visita nos preparó su famoso asado, y nos sentamos alrededor de su mesa del comedor durante horas, hablando de todo, desde la infancia de David hasta mi carrera de enfermería, hasta sus experiencias criando a 3 niños con el salario de una costurera. Me fui ese día pensando que había sido aceptada en algo especial, una familia que valoraba la conexión y la lealtad por encima de todo. David y yo nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en el patio trasero de Margarita, rodeados de amigos cercanos y familiares, y fue uno de los días más felices de mi vida. Margarita lloró durante nuestros votos, lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hijo prometer amarme y valorarme por el resto de su vida, y en ese momento sentí que había ganado no solo un esposo, sino una figura materna que estaría allí a través de todos los altibajos de la vida. Nos establecimos en la vida matrimonial con facilidad, ambos trabajando en empleos exigentes, pero siempre haciendo tiempo el uno para el otro, para las cenas de domingo en casa de Margarita, para los pequeños rituales que hacen que una relación se sienta sólida y real. Margarita se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, llamando varias veces a la semana, pasando con comidas caseras cuando sabía que habíamos tenido turnos largos en el trabajo,
recordando cada fecha y celebración importante. David la adoraba, y ver el vínculo que compartían me hizo amarlo aún más, porque sabía que un hombre que honraba y respetaba a su madre trataría a su esposa con la misma devoción. Hablábamos de tener hijos, de construir un futuro que incluyera a Margarita como la abuela cariñosa, de envejecer juntos en la casa que acabábamos de comprar en la calle Maple. La vida se sentía llena de promesas, como si estuviéramos solo al principio de algo hermoso y duradero. Recuerdo a David diciéndome una noche mientras yacíamos en la cama, su brazo alrededor de mis hombros y la luz de la luna entrando por la ventana de nuestra habitación, que se sentía como el hombre más afortunado del mundo, que tenía todo lo que siempre había querido. Le dije que sentía lo mismo, que nuestra vida juntos era más de lo que jamás había soñado posible. Nos quedamos dormidos esa noche entrelazados en los brazos del otro, completamente inconscientes de que nuestro tiempo juntos ya se estaba acabando, que el destino tenía otros planes que destrozarían nuestro mundo perfecto en 1.000.000 de pedazos irreparables. El día que David murió comenzó como cualquier miércoles ordinario. Me besó para despedirse esa mañana, me dijo que me amaba, me recordó que teníamos planes de cenar con Margarita ese fin de semana, y luego salió por la puerta con su bolsa de trabajo colgada al hombro, silbando esa melodía que siempre silbaba cuando estaba de buen humor. Yo estaba trabajando en el turno diurno en el hospital, y recuerdo estar hasta los codos en historiales de pacientes cuando mi teléfono comenzó a sonar, un número desconocido parpadeando en la pantalla. Algo me dijo que respondiera, algún instinto que susurró que esta llamada cambiaría todo, y cuando escuché la voz del oficial de policía al otro lado, calmada pero seria, preguntando si yo era la esposa de David, mis rodillas se doblaron y tuve que agarrarme del borde de la estación de enfermeras para no caer. Había habido un accidente, dijo, una colisión en la intersección de la Quinta y Broadway, y David había sido llevado al Hospital St. Mary's, que irónicamente era donde yo había hecho mi formación de enfermería. El oficial no me daría detalles por teléfono, solo me instó a llegar lo más rápido posible, y recuerdo que el viaje a St. Mary's se sintió tanto interminable como instantáneo, el tiempo deformándose de esa manera extraña en que lo hace durante momentos de crisis extrema. Cuando llegué, me llevaron a una sala de espera privada, que sabía por mis años de experiencia en enfermería nunca era una buena señal, y un doctor que reconocí de conferencias médicas entró con esa expresión que los trabajadores de la salud aprendemos a usar cuando damos las peores noticias posibles. David había sufrido lesiones internas masivas en el choque, habían hecho todo lo que podían, pero no había sobrevivido. Las palabras se sintieron como si vinieran debajo el agua, amortiguadas y distantes, y recuerdo pensar que esto tenía que ser un error, que David estaba demasiado vivo, demasiado vibrante, demasiado esencial para simplemente dejar de existir. Llamé a Margarita desde esa sala del hospital, mi voz apenas por encima de un susurro, y su grito de angustia a través del teléfono fue un sonido que nunca olvidaré, crudo y primitivo y completamente devastador. Llegó al hospital en 1 hora, y cuando la vi caminando por ese pasillo, su rostro pálido y sus ojos salvajes de dolor, nos derrumbamos en los brazos de la otra y sollozamos hasta que no nos quedaron más lágrimas. Dos mujeres que habían perdido a la misma persona de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Las semanas siguientes al funeral de David fueron una neblina de dolor, papeleo y el peso sofocante de un futuro que ya no tenía sentido. Margarita y yo nos apoyamos la una en la otra durante esos días oscuros, uniéndonos por nuestra pérdida compartida, pasando horas mirando álbumes de fotos y compartiendo recuerdos del hombre que ambas amábamos. Ella venía a mi casa y nos sentábamos en silencio, a veces llorando, a veces simplemente existiendo en el mismo espacio, encontrando consuelo en no estar solas con nuestro dolor. Fue durante una de estas visitas, aproximadamente un mes después de la muerte de David, que Margarita se derrumbó y confesó que estaba luchando financieramente. Había estado planeando retirarse de su trabajo de costurera en los próximos años, pero sus ahorros eran mínimos, y estaba preocupada por cómo se las arreglaría solo con su seguro social. No me pidió ayuda directamente, pero la implicación era clara, flotando en el aire entre nosotras como una pregunta esperando ser respondida. Pensé en David, en cuánto había amado a su madre, en los sacrificios que ella había hecho para criarlo, y sentí que ayudarla era una forma de honrar su memoria, de mantener viva una parte de él a través del cuidado de la persona que él más había querido. Esa noche, acostada sola en la cama que había compartido con David, tomé una decisión que daría forma a los próximos varios años de mi vida. Decidí enviarle a Margarita $380 cada mes, suficiente para ayudar a complementar sus ingresos y asegurar que pudiera vivir cómodamente.
La cantidad era significativa para mí con un solo salario de enfermera, pero me convencí de que era lo que David habría querido, que apoyar a su madre era mi responsabilidad ahora que él se había ido. Llamé a Margarita al día siguiente y le conté sobre mi decisión, y ella lloró lágrimas de gratitud, diciéndome que era un ángel, que David había elegido a la mujer perfecta, que no sabía qué haría sin mí. Escucharla decir esas cosas me hizo sentir conectada a David de una manera que necesitaba desesperadamente, como si todavía estuviera cumpliendo mi papel como su esposa, aunque él ya no estuviera aquí. Configuré una transferencia automática desde mi cuenta corriente a la de Margarita cada mes, y durante los primeros 2 años se sintió bien, con propósito, como si estuviera haciendo una diferencia real en su vida. Margarita me llamaba después de cada transferencia para agradecerme, actualizándome sobre cómo había usado el dinero, hablando sobre facturas que había pagado o comestibles que había comprado. Continuamos nuestras llamadas telefónicas semanales y cenas mensuales, manteniendo una relación que se sentía cada vez más importante a medida que pasaba el tiempo, y la muerte de David se volvía menos cruda, pero no menos permanente. Salí ocasionalmente con otras personas, pero nada serio se desarrolló, en parte porque todavía estaba de duelo y en parte porque una porción significativa de mis ingresos iba a Margarita, lo que limitaba mi presupuesto social. Mis amigas a veces cuestionaban por qué todavía estaba apoyando a la madre de mi difunto esposo, sugiriendo que había cumplido cualquier obligación y que era hora de concentrarme en mi propio futuro, pero defendía mi decisión ferozmente, explicando que esto era más que dinero, era sobre familia y lealtad, y mantener una promesa que me había hecho a mí misma en la tumba de David. Pasaron los años, y los pagos mensuales se convirtieron en una parte tan rutinaria de mi vida que apenas pensaba en ellos. Solo otra factura que se pagaba automáticamente, otro hilo que me conectaba con la vida que había perdido. Margarita parecía estar bien, o al menos eso era lo que me decía durante nuestras llamadas, y me consolaba saber que estaba ayudando a hacer sus últimos años más cómodos. Pero luego, cosas sutiles comenzaron a cambiar. Pequeñas inconsistencias que inicialmente descarté, pero que comenzaron a acumularse en el fondo de mi mente, creando una sensación persistente de que algo no estaba del todo bien. ¿Alguna vez has tenido esa sensación donde tu intuición te está gritando, pero tu mente consciente sigue haciendo excusas, racionalizando las señales de advertencia porque reconocerlas significaría enfrentar una verdad para la que no estás lista? Eso es exactamente donde me encontré aproximadamente 5 años después de comenzar a enviar esos pagos mensuales a Margarita. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios que hacía que no cuadraban del todo, menciones de compras o gastos que parecían inconsistentes con alguien que supuestamente estaba luchando financieramente. Mencionó casualmente que había renovado los electrodomésticos de su cocina, que había tomado un viaje de fin de semana para visitar a su hermana en otro estado, que había comprado muebles nuevos para su sala de estar. Cada vez tenía explicaciones que sonaban razonables en la superficie, hablando sobre ofertas que había encontrado o dinero que había ahorrado de otras áreas, pero el patrón comenzó a molestarme. Luego estaba el incidente con su carro. Margarita me llamó una noche, molesta porque su viejo sedán finalmente había muerto y necesitaba un vehículo nuevo. Me preguntó si podía ayudar con el pago inicial, solo unos pocos cientos de dólares para complementar lo que había ahorrado, y algo en mí dudó por primera vez. Le recordé, tan gentilmente como pude, que le había estado enviando casi $4,000 al año durante los últimos 5 años, lo que debería haberle permitido ahorrar algo para emergencias como esta. Se puso a la defensiva, su tono cambiando de suplicante a frío, diciéndome que claramente no entendía lo caro que era vivir con un ingreso fijo, que el dinero que le enviaba apenas cubría sus necesidades básicas, que lamentaba incluso haber preguntado y no me molestaría de nuevo. Me sentí culpable inmediatamente, como si hubiera sido desagradecida o crítica, y terminé transfiriendo $500 adicionales para el pago inicial de su carro. Pero después de esa conversación, la semilla de la duda había sido plantada, y no pude evitar preguntarme a dónde había estado yendo realmente todo ese dinero. Empecé a prestar más atención durante nuestras llamadas telefónicas y visitas, escuchando no solo lo que Margarita decía, sino lo que no decía, notando detalles que había pasado por alto previamente. Su casa, que ella afirmaba que se estaba cayendo a pedazos y necesitaba desesperadamente reparaciones, en realidad se veía bastante bien, con pintura fresca en varias habitaciones y nuevos toques decorativos que definitivamente no habían estado allí un año atrás. Mencionaba salir a cenar con amigas regularmente, tomar clases en el centro para personas mayores, comprar en tiendas que no eran exactamente conocidas por sus precios económicos. Ninguna de estas cosas individualmente era condenatoria,
pero juntas pintaban una imagen que contradecía la narrativa de lucha financiera que me había estado presentando durante años. Me sentía dividida entre mi lealtad a la memoria de David y una sospecha creciente de que estaba siendo aprovechada, y el conflicto interno me estaba consumiendo. Confié en mi mejor amiga Raquel, quien había sido escéptica del arreglo desde el principio, y ella sugirió que simplemente le preguntara a Margarita directamente sobre sus finanzas, tener una conversación honesta sobre si todavía necesitaba mi apoyo mensual. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, Margarita desviaba la conversación, cambiando de tema o haciéndome sentir culpable por siquiera cuestionarla, y yo cedía, diciéndome que estaba siendo paranoica o sospechosa sin causa. La verdad es que tenía miedo de lo que podría descubrir. Miedo de que confrontar a Margarita significaría admitir que los últimos 5 años de sacrificio y obligación autoimpuesta habían estado basados en una mentira. Así que seguí enviando el dinero, mes tras mes, incluso cuando las dudas se volvieron más fuertes y difíciles de ignorar, incluso cuando comencé a resentir la deducción automática de mi cuenta, incluso cuando empecé a sentirme como una tonta. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has estado en una situación donde sospechaste que alguien te estaba mintiendo, pero tenías demasiado miedo de confrontarlo porque destruiría una ilusión que desesperadamente querías creer. El momento de la verdad llegó en un martes ordinario por la tarde, 6 años después de que había comenzado a enviarle a Margarita esos pagos mensuales. Había pasado por su casa inesperadamente, algo que rara vez hacía porque ella siempre prefería aviso previo, pero había estado en su vecindario haciendo diligencias y pensé que la sorprendería con una visita. Cuando llegué a su entrada, noté inmediatamente que su carro no estaba allí, y casi me voy, pero algo me hizo caminar hasta su porche, algún instinto de que este era el momento hacia el que había estado inconscientemente moviéndome durante meses. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero recordé que Margarita guardaba una llave de repuesto debajo de una roca falsa junto a su gnomo de jardín, y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, estaba abriendo su puerta y entrando. Me dije que solo iba a dejarle una nota, tal vez regar sus plantas, ya que estaba allí, pero mientras caminaba por su casa, no pude evitar notar lo diferente que se veía de la modesta casa de apenas sobrevivir que había descrito en nuestras conversaciones. Había un televisor de pantalla plana completamente nuevo en la sala de estar, obras de arte de aspecto costoso en las paredes, un juego de comedor que definitivamente había sido comprado recientemente. Mi corazón estaba latiendo con fuerza mientras deambulaba más adentro de su casa, sintiéndome como una intrusa pero incapaz de detenerme. Y entonces lo vi, sentado en su mesa de cocina a plena vista, un estado de cuenta bancario que había sido dejado afuera, probablemente olvidado en la prisa de salir de la casa. Sabía que no debía mirarlo, que leer el estado de cuenta bancario de otra persona era una invasión masiva de privacidad, pero mis manos ya estaban alcanzándolo. Mis ojos ya estaban escaneando los números y transacciones listadas en la página. Lo que vi hizo que mi sangre se helara y mi estómago cayera con una realización enfermiza que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi relación con Margarita. El saldo de su cuenta corriente era de más de $32,000. $32,000. Me quedé allí en su cocina, mirando ese número, mi mente corriendo para darle sentido a lo que estaba viendo. Esta era una mujer que me había estado diciendo durante 6 años que apenas sobrevivía, que mis pagos mensuales eran esenciales para su supervivencia, que no sabía cómo se las arreglaría sin mi ayuda. Pero aquí estaba la evidencia de que había estado sistemáticamente ahorrando el dinero que le enviaba, acumulando un nido sustancial mientras continuaba alegando pobreza y aceptando mi apoyo financiero bajo falsos pretextos. Seguí leyendo, mis manos temblando tan mal que apenas podía sostener el papel, y vi transacción tras transacción que revelaba un estilo de vida mucho más cómodo de lo que jamás había dejado entrever. Depósitos regulares de su seguro social que eran más altos de lo que me había dado cuenta. Depósitos de lo que parecía ser una pensión que no sabía que tenía. Y sí, allí estaban. Mis transferencias mensuales de $380, etiquetadas simplemente como depósito. Pero lo que realmente me devastó fueron los retiros. Gastos que no tenían nada que ver con la supervivencia básica. Tratamientos de spa regulares, comidas en restaurantes, viajes de compras a tiendas departamentales, incluso un crucero que había tomado el año pasado que me había dicho que estaba completamente pagado por su hermana como regalo. Cada palabra que me había dicho durante los últimos 6 años se sentía como una mentira. Cada lágrima que había derramado sobre sus luchas financieras se sentía como manipulación, y fui golpeada con una ola de traición tan intensa que tuve que sentarme en su silla de cocina antes de que mis piernas cedieran completamente.
Tomé una foto del estado de cuenta bancario con mi teléfono, mis manos temblando de ira y dolor y una sensación de completa violación. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aprovechar mi dolor, mi amor por David, mi deseo de honrar su memoria cuidando a la persona que más amaba? ¿Cómo se atrevía a dejarme sacrificar y luchar y limitar mi propia vida durante años, mientras ella acumulaba ahorros y vivía cómodamente con dinero que le enviaba creyendo que lo necesitaba desesperadamente? Me sentí como una tonta, una ingenua e idiota confiada que había sido jugada durante años por alguien que consideraba familia. Dejé su casa en un estado de confusión, subí a mi carro y me senté allí en su entrada por no sé cuánto tiempo, solo tratando de procesar lo que había descubierto, tratando de decidir qué hacer con esta información que se sentía como una bomba esperando explotar. Parte de mí quería confrontarla inmediatamente, mostrarle la foto y exigir una explicación, gritarle por traicionar mi confianza de una manera tan fundamental. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba el dolor que habíamos compartido, la parte que todavía la veía como la madre de David, quería darle la oportunidad de explicar, de escuchar su versión antes de tomar cualquier decisión. Conduje a casa sintiéndome entumecida, mis emociones oscilando salvajemente entre la rabia y el dolor, entre el deseo de confrontación y el impulso de simplemente detener los pagos y alejarme sin decir nada. Esa noche no pude dormir, acostada despierta mirando el techo, reproduciendo cada conversación que habíamos tenido sobre dinero, cada vez que me había agradecido con lágrimas en los ojos, cada momento en que me había sentido bien por ayudarla, solo para darme cuenta ahora de que todo había sido una elaborada actuación diseñada para mantener el dinero fluyendo. Decidí que necesitaba confrontar a Margarita cara a cara, darle la oportunidad de ser honesta conmigo, incluso si era años demasiado tarde para que la honestidad hiciera alguna diferencia real. La llamé al día siguiente y le pregunté si podía visitarla esa noche, y ella aceptó alegremente, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. Cuando llegué a su casa ese miércoles por la noche, me recibió con su calidez habitual, ofreciéndome té y galletas como si todo fuera perfectamente normal, y tuve que luchar para mantener mi expresión neutral, para no revelar la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Nos sentamos en su sala de estar, la misma habitación donde la había consolado después de la muerte de David, donde habíamos llorado juntas y compartido recuerdos y construido lo que pensé que era una relación genuina. Respiré profundamente y dije, tan calmadamente como pude, que necesitaba hablar con ella sobre el dinero que le había estado enviando durante los últimos 6 años. Observé su rostro cuidadosamente. Vi el destello de algo, tal vez culpa o miedo, cruzar sus rasgos antes de que se compusiera y preguntara qué quería decir. Saqué mi teléfono, le mostré la foto de su estado de cuenta bancario y le pregunté directamente, si tenía más de $30,000 en ahorros, ¿por qué había estado aceptando mis pagos mensuales y diciéndome que estaba luchando financieramente? El silencio que siguió se sintió como si durara una eternidad, pesado y sofocante, y pude ver su mente trabajando, tratando de encontrar una explicación, una justificación, cualquier cosa que hiciera esto aceptable. Finalmente, habló, y lo que dijo fue de alguna manera peor de lo que había imaginado. Margarita no se disculpó. No expresó remordimiento ni admitió haber hecho algo malo. En cambio, me miró con algo cercano al desafío y dijo que el dinero era suyo por derecho, que yo se lo debía por haberle quitado a su hijo. Me quedé allí atónita, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Quitarle a su hijo? Le recordé, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, que David había muerto en un accidente automovilístico, que yo no tuve nada que ver con su muerte, que lo había amado más que a nada en el mundo. Pero ella descartó mis palabras como si no tuvieran sentido, diciendo que si David no se hubiera casado conmigo, no habría estado en ese camino a esa hora, que nuestros planes de cena lo habían puesto en la trayectoria del conductor ebrio que lo mató, que en su mente, su muerte estaba conectada conmigo, y por lo tanto, yo le debía compensación por su pérdida. La lógica era tan retorcida, tan claramente una racionalización de su codicia y manipulación, que al principio no pude ni formular una respuesta. Continuó, su voz volviéndose más fuerte y confiada, diciéndome que ella había criado a David sola, que merecía ser cuidada en su vejez, que el dinero que le enviaba era lo mínimo que podía hacer, dado que había robado años de la vida de su hijo al casarme con él. Cada palabra se sintió como una bofetada, cada acusación más escandalosa que la anterior, y me di cuenta con horrible claridad de que esta mujer en la que había confiado y apoyado y considerado familia había albergado resentimiento hacia mí todo el tiempo,
Nunca me había aceptado realmente como la esposa de David. Había estado tomando mi dinero mientras simultáneamente me culpaba por su muerte. Le pregunté, mi voz temblando de emoción, cómo podía pretender que le importaba. Llorar conmigo, aceptar mi apoyo financiero mientras secretamente me hacía responsable de la muerte de David. Se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros. Y dijo que hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir, que no iba a rechazar dinero que yo estaba ofreciendo voluntariamente, que yo era quien había insistido en ayudarla y ella simplemente había aceptado. La conversación se deterioró a partir de ahí. Yo cada vez más molesta, y Margarita cada vez más defensiva y hostil. Le dije que detendría los pagos mensuales inmediatamente, que me sentía completamente traicionada por alguien en quien había confiado implícitamente, que no podía creer que hubiera manipulado mi dolor y amor por David para extraer dinero de mí bajo falsos pretextos. Ella me acusó de ser tacaña y desagradecida, de abandonarla después de que ella me había dado la bienvenida a su familia, de deshonrar la memoria de David al negarme a cuidar de su madre. La hipocresía de sus palabras, la absoluta desvergüenza de sus acusaciones, me dejaron sin palabras. Me levanté para irme, demasiado enojada y herida para continuar la conversación, y ella me siguió hasta la puerta, gritando que David estaría avergonzado de mí, que nunca lo había merecido, que debería haber sabido que eventualmente mostraría mis verdaderos colores. Me di la vuelta en su porche, la miré directamente a los ojos, y dije las palabras que había estado conteniendo, que David en realidad estaría avergonzado de ella, por mentir y manipular y aprovecharse de alguien que solo había tratado de honrar su memoria ayudando a su madre. Vi su rostro desmoronarse por solo un momento, un destello de lo que podría haber sido emoción genuina atravesando su ira, pero luego me cerró la puerta en la cara, y me quedé allí en su porche, temblando de adrenalina y dolor, y una sensación de pérdida que era diferente pero tan profunda como la pérdida de David mismo. Había perdido a mi esposo por un accidente trágico, pero ahora estaba perdiendo la familia que pensé que había ganado a través del matrimonio, perdiendo la ilusión de que Margarita y yo nos habíamos unido a través del dolor compartido, perdiendo la creencia de que mi sacrificio había sido significativo y apreciado. El viaje a casa esa noche fue uno de los más largos de mi vida, mi mente reproduciendo la confrontación una y otra vez, diseccionando cada palabra, cada acusación, cada momento de los últimos 6 años a través de esta nueva lente de traición y manipulación. Lloré, sollozos profundos y desgarradores que dificultaban la respiración, lamentando no solo el dinero que había enviado, sino la inversión emocional que había hecho, la relación en la que había creído, la narrativa que había construido sobre honrar a David a través del cuidado de su madre. Cuando llegué a casa, inmediatamente inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia mensual automática a la cuenta de Margarita. Ver ese pago recurrente desaparecer de mi lista de transacciones programadas se sintió simultáneamente liberador y devastador, como cerrar un capítulo que nunca quise que terminara de esta manera. Calculé, sentada en mi mesa de cocina con una calculadora y años de estados de cuenta bancarios, que le había enviado a Margarita un total de casi $28,000 durante los 6 años desde la muerte de David. $28,000 que había reunido de mi salario de enfermera, $28,000 que habían limitado mi propia vida y oportunidades, $28,000 que había dado libremente por amor y lealtad y un deseo de hacer lo correcto. Y todo había estado basado en una mentira, aceptado bajo falsos pretextos por una mujer que aparentemente me culpaba por la muerte de su hijo, mientras simultáneamente tomaba mi dinero. Las semanas siguientes a mi confrontación con Margarita fueron emocionalmente brutales. Oscilaba entre la ira y la tristeza, entre sentirme justificada al cortar el apoyo y sentirme culpable por terminar los pagos, entre querer exponerla ante todos los que nos conocían y querer simplemente seguir adelante en silencio. Margarita me llamó varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta enojados, en un momento incluso tratando de afirmar que yo había malinterpretado lo que quiso decir, que en realidad no me culpaba por la muerte de David, que podíamos resolver esto si tan solo hablara con ella. Pero no pude obligarme a comprometerme con ella más, no pude confiar en nada de lo que dijera, no pude separar lo que podría ser genuino de lo que era manipulación diseñada para reiniciar el flujo de dinero. Bloqueé su número eventualmente, cansada de la manipulación emocional en sus mensajes, cansada de cómo cada contacto reabría la herida y me hacía cuestionar mi decisión. Mis amigas fueron comprensivas, especialmente Raquel, a quien nunca le había agradado Margarita, y se sintió reivindicada por lo que había sucedido, aunque tuvo la amabilidad de no decir "te lo dije" más de una vez. Hablé con una terapeuta,
tratando de procesar las emociones complejas alrededor de la traición. Y ella me ayudó a entender que mi dolor sobre esta situación era legítimo, que tenía todo el derecho de sentirme enojada y herida, que terminar los pagos no me hacía una mala persona ni alguien que estaba deshonrando la memoria de David. De hecho, señaló, David probablemente estaría horrorizado de saber que su madre me había manipulado de esta manera, que él querría que usara mis recursos para construir mi propia vida en lugar de ser drenada por alguien que era perfectamente capaz de mantenerse a sí misma. Lentamente, dolorosamente, comencé a reconstruir mi sentido de identidad y mi estabilidad financiera. Tener $380 adicionales cada mes hizo una diferencia real en mi calidad de vida, permitiéndome ahorrar para cosas que había estado posponiendo, darme el lujo de tratarme ocasionalmente sin culpa, comenzar a planear un futuro que fuera sobre mis propias metas en lugar de obligaciones al pasado. Comencé a salir más seriamente con otras personas, eventualmente conociendo a alguien que era amable y comprensivo sobre mi complicada historia con David y Margarita. Alguien que me ayudó a ver que seguir adelante no significaba olvidar el amor que había compartido con David o deshonrar su memoria. Me di cuenta de que había estado usando los pagos mensuales como una forma de mantenerme conectada a David, como si apoyar a su madre significara que él no se había ido realmente, como si el lazo financiero fuera un hilo que lo mantenía presente en mi vida. Cortar ese lazo había sido aterrador porque se sentía como perderlo de nuevo, pero en realidad me liberó para recordarlo de maneras más saludables, para honrar su memoria a través de cómo vivía mi vida, en lugar de a través de obligación financiera hacia alguien que en realidad no necesitaba ni apreciaba mi ayuda. Visité la tumba de David más a menudo, hablando con él sobre todo lo que había sucedido, diciéndole cuánto lo sentía porque su madre había resultado ser tan diferente de la persona que él creía que era, pidiéndole perdón por tener que alejarme de ella, aunque sabía en el fondo que él lo entendería. Aproximadamente un año después de que detuve los pagos, escuché a través de conocidos mutuos que Margarita estaba diciéndole a la gente que yo la había abandonado, que la había traicionado y dejado en la miseria, pintándose a sí misma como la víctima en una historia donde ella había sido quien se aprovechó de mí. Parte de mí quería aclarar las cosas, mostrarle a la gente el estado de cuenta bancario y explicar lo que realmente había sucedido, pero en última instancia, decidí que la verdad importaba menos que mi propia paz mental. Las personas que me conocían bien conocían mi carácter, y aquellos que eligieron creer la versión de Margarita sin escuchar mi lado no eran personas cuyas opiniones valoraba de todos modos. Me concentré en mi propia sanación, en reconstruir la vida que había estado en espera durante tanto tiempo, en aprender a confiar en mis instintos nuevamente después de haberlos ignorado durante años. Aprendí que la lealtad y el amor no deberían ser ciegos, que honrar la memoria de alguien no significa ser aprovechado por aquellos que lo conocieron, que es posible llorar profundamente y aún mantener límites saludables. La experiencia con Margarita me enseñó lecciones dolorosas pero importantes sobre la diferencia entre necesidad genuina y manipulación, sobre la importancia de hacer preguntas, incluso cuando tienes miedo de las respuestas, sobre la realidad de que a veces las personas que creemos conocer mejor son extraños usando caras familiares. Mirando hacia atrás ahora, varios años alejada de esa confrontación final en la sala de estar de Margarita, puedo ver la situación con más claridad y menos emoción cruda, aunque el aguijón de la traición nunca desaparece completamente. No me arrepiento de haber intentado ayudarla inicialmente, porque esa decisión vino de un lugar de amor y deseo genuino de honrar a David, y esas motivaciones fueron puras incluso si fueron explotadas. Lo que lamento es no haber confiado en mis instintos antes, no haber hecho preguntas más difíciles cuando las cosas no cuadraban, no haber valorado mi propia seguridad financiera y futuro lo suficiente como para exigir honestidad y responsabilidad. Lamento los años que pasé limitando mi propia vida por un sentido de obligación que estaba construido sobre mentiras, las oportunidades que perdí porque estaba enviando casi $4,000 al año a alguien que no lo necesitaba. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de tomar decisiones difíciles incluso cuando van en contra de todo lo que quiero creer, capaz de elegir mi propio bienestar sobre mantener una ilusión cómoda. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dejar de participar en el engaño de otra persona, alejarte de una situación que es fundamentalmente insalubre, sin importar cuánta historia compartas o cuánto quieras que sea diferente. Si estás leyendo esta historia, o mejor dicho, si estás escuchando mi experiencia, quiero que entiendas que está bien cambiar de opinión sobre compromisos que has hecho, especialmente si esos compromisos se basaron en información que resultó ser falsa.
Está bien dejar de ayudar a alguien cuando descubres que en realidad no necesita ayuda, sino que simplemente está aprovechándose de tu generosidad. Está bien priorizar tu propia seguridad financiera y salud mental sobre mantener relaciones que te drenan sin reciprocar cuidado y respeto genuinos. Pasé años sintiéndome como si tuviera que seguir enviando ese dinero, porque detenerme significaría que no amaba lo suficiente a David, que estaba abandonando mis responsabilidades, que estaba siendo egoísta o desagradecida. Pero la verdad es que el amor real y la familia real no requieren que sacrifiques tu propio bienestar indefinidamente, no prosperan en el engaño y la manipulación, no te culpan por tragedias sobre las que no tuviste control. David me amaba, y amaba a su madre, pero verdaderamente creo que si pudiera ver lo que sucedió, querría que yo fuera feliz y segura, no luchando por apoyar a alguien que era perfectamente capaz de mantenerse a sí misma mientras albergaba resentimiento secreto contra mí. Querría que viviera plenamente, que construyera un futuro que honrara el amor que compartimos, sin estar prisionera de obligaciones que no sirven a las necesidades reales de nadie. Esta experiencia cambió fundamentalmente cómo abordo las relaciones y la confianza, haciéndome más cautelosa pero también más perspicaz sobre dónde invierto mis recursos emocionales y financieros. Todavía creo en ayudar a las personas, en ser generosa y compasiva, en honrar las memorias de aquellos que hemos perdido, pero lo hago con los ojos abiertos ahora, haciendo preguntas y esperando respuestas honestas, confiando pero verificando, manteniendo el límite entre apoyo genuino y habilitar manipulación. He aprendido a reconocer las señales de alerta que ignoré con Margarita, las sutiles inconsistencias y evasivas que deberían haberme alertado sobre la realidad de la situación mucho antes. He aprendido que el duelo puede hacernos vulnerables a la explotación, que las personas que parecen compartir nuestro dolor pueden tener sus propias agendas, que las buenas intenciones no son suficientes si no están emparejadas con sabiduría y discernimiento. Más importante aún, he aprendido que merezco ser tratada con honestidad y respeto, que mi disposición a ayudar no me obliga a ser una fuente perpetua de apoyo financiero para alguien que me miente, que alejarme de la toxicidad no es abandono, es autopreservación. Para cualquiera que se haya encontrado en una situación similar, apoyando a alguien financieramente debido a culpa u obligación o un deseo de honrar a un ser querido perdido, quiero que sepas que tienes permiso para reevaluar ese arreglo. Tienes permiso para hacer preguntas difíciles sobre si tu ayuda es verdaderamente necesaria o si está siendo dada por sentada. Tienes permiso para dejar de dar si descubres que has sido engañado. Y detenerte no te hace una mala persona ni alguien que carece de compasión. Te hace alguien que se valora lo suficiente como para exigir honestidad y respeto recíproco en sus relaciones. No dejes que nadie te haga sentir culpable por continuar sacrificando tu propia seguridad financiera y futuro por alguien que te está manipulando, sin importar cuán cercanos eran a alguien que amaste, sin importar cuánto tiempo has estado ayudándolos, sin importar qué tipo de chantaje emocional usen para mantener el apoyo fluyendo. Le debes a ti mismo vivir una vida que no esté definida por la deshonestidad de otra persona. Construir un futuro que refleje tus propios sueños y metas en lugar de obligación interminable al pasado. Los muertos no exigen sacrificios de nosotros. Querrían que fuéramos felices y completos, y honrar su memoria significa vivir bien, no ser drenados secos por aquellos que explotan nuestro amor y dolor para su propio beneficio. ¿Alguna vez has estado en una situación donde descubriste que alguien estaba aprovechándose de tu generosidad? ¿Alguna vez has tenido que tomar la dolorosa decisión de cortar el apoyo a alguien que te importaba porque te diste cuenta de que la relación estaba construida sobre el engaño? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios aquí abajo, porque estas situaciones son más comunes de lo que nos gusta admitir, y compartir nuestras historias ayuda a otros que podrían estar pasando por algo similar a sentirse menos solos. Si esta historia resonó contigo, si sentiste la ira y la traición, y la eventual liberación que experimenté, por favor deja un like en este video. Tu participación ayuda a este canal a crecer y alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas experiencias de la vida real y saber que no están solos en sus luchas. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada, donde comparto historias verdaderas sobre navegar las situaciones más desafiantes de la vida, sobre sobrevivir la traición y la pérdida y la manipulación, sobre encontrar fuerza que no sabías que tenías, sobre aprender lecciones difíciles y salir más fuerte del otro lado. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia,
porque cada semana te traigo nuevas experiencias que nos recuerdan a todos que somos capaces de superar incluso las traiciones más devastadoras y construir vidas que honren tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Recuerda, vivir a través de esto no se trata solo de supervivencia, se trata de aprender, crecer y negarse a dejar que el engaño de otra persona defina tu valor o limite tu futuro. Gracias por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad y por entender que a veces lo más valiente que podemos hacer es dejar de participar en nuestra propia explotación y elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando duele, incluso cuando se siente como si estuviéramos rompiendo una promesa, incluso cuando el mundo no entiende. Mereces honestidad, respeto y relaciones que te eleven en lugar de drenarte. Y nunca lo olvides.